cuando aparece antes de los 40 años. Pero en líneas generales, 50-52 años es la edad promedio del inicio de la menopausia en las mujeres. Doctora, sí. Doctora, cuando, bueno, mencionaba recién, Mica, pues muchas mujeres por ahí dicen, y creo que todos decimos que la menopausia es el cese de la menstruación y hasta ahí, ¿verdad? Y bueno, hay muchos que le miran, ya está seguramente con menopausia, pero evidentemente esto afecta a tantas cosas, pero también psicológicamente, ¿verdad? A la mujer. Totalmente. Cuando lo que sucede para que lo que sucede previamente a este cese de la menstruación es que nuestras hormonas, sobre todo el estrógeno, que es la hormona femenina, va disminuyendo en su producción. Entonces llega un momento donde la producción del estrógeno es tan pero tan baja que no es suficiente para seguir sustentando la menstruación. Entonces ahí es donde se da este cese definitivo de las reglas. Pero como ustedes dicen, no solamente es dejar de menstruar, sino que aparte de eso tiene todos unos cambios hormonales demasiado importantes en la vida de la mujer, porque el estrógeno básicamente tiene muchas otras funciones que solamente la reproductiva, que es lo que, digamos, llega a su fin con la menstruación. Por eso el ovario tiene una función a la que se le llama función reproductiva, que es la que termina con el cese de las menstruaciones, pero también tiene una función que es endocrina, porque produce hormonas, y entre estas hormonas una de ellas es el estrógeno. Y la producción de este estrógeno es el que está imposibilitada más allá de la menopausia, y eso es por esto que afecta a otros órganos que no solamente se refieren o se deben a mirar lo que es el futuro reproductivo solamente de esa mujer, sino que otras implicancias, así como ustedes estaban hablando de algunos otros síntomas. Los huesos, por ejemplo, Totalmente. me parece, ¿verdad? El estrógeno es una de las hormonas que protege corazón y hueso. Entonces esos dos órganos son los órganos más importantes que primero tenemos que cuidar antes de llegar a la menopausia, y no solamente ocuparnos de ellos una vez que ya estamos en la menopausia. Por eso es que es muy importante que todas las mujeres, obviamente sabemos que en algún momento vamos a entrar en la menopausia, entonces tenemos que tratar de llegar lo más sanas, por así decirlo, a ese periodo, a esa etapa, de tal forma a poder atravesarla de la forma más sobrellevadera posible, porque es algo que no podemos evitar realmente. Y eso es cómo se llega, cómo te preparas para eso, como decís, con vitamina, con ejercicio, con alimentación, Sí, o con algo específico. cuando se da la menopausia, y estamos hablando por arriba de los 50 años, ocurre varios cambios en los cuerpos, tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres un poco más acentuado, ¿verdad? Entonces, a partir de esa edad, por ejemplo, tenemos el aumento de la pérdida de la masa muscular, a lo que se llama sarcopenia. Esta sarcopenia es muy importante poder prevenirla, o prevenirla en parte previa al inicio de la menopausia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Haciendo una actividad física de forma regular. Esta actividad física idealmente tiene que ver, toda vez que se pueda, con actividades que impliquen fuerza, o sea, musculación. Pero si es que no es posible este tipo de ejercicios, entonces al menos algún tipo de ejercicio de cardio tendríamos que hacer de forma rutinaria. La recomendación mínima son 150 minutos a la semana que tendríamos que estar haciendo alguna actividad física. Eso es lo mínimo. Idealmente, obviamente, llegar a la hora todos los días, pero no siempre es posible esto. Aparte de eso, en la menopausia también ocurre, aparte de lo que es dejar de menstruar, que disminuya estas hormonas también hacen o inducen que juntemos o acumulemos mayor cantidad de células grasas. Entonces el aumento de peso es esperable, cerca del 10% del peso previo a la menopausia, una vez que entremos a la menopausia. Entonces, si aparte de que no hacemos actividad física, tenemos pérdida de masa muscular y aumentamos lo que es la masa grasa, entonces esa composición corporal, que puede no necesariamente cambiar en una balanza, pero tenemos más porcentaje de grasa que de músculo en el cuerpo, sí o sí afecta a otros aspectos de nuestra vida. Entonces, actividad física y una dieta lo más saludable posible son dos aspectos a tener en cuenta previo a la llegada de esa etapa o de esa edad que es antes de los 50 años. Doctora, ¿hay síntomas previos antes de llegar a la menopausia? Sí. Se llama premenopausia. No solamente que te venga de repente irregular el ciclo, hay otros síntomas que te digo, me está por llegar, me está por dejar, porque yo tengo 49 y yo estoy espléndida, por ejemplo, ¿verdad? No tengo nada de eso. Sí tengo dolores en mi ciclo que ya no tenía, por ejemplo. Sí, antes del ingreso a lo que es llegar a la menopausia hay un periodo al que se le llama perimenopausia.
Esta perimenopausia abarca otra etapa, la que se llama climaterio, que son más o menos 4 o 5 años previo a la menopausia. En este climaterio es donde sí podemos presentar algunos síntomas, aparte de irregularidades menstruales, como vos dijiste, Iván, ¿verdad? Donde los ciclos se van acortando, entonces tenemos menstruaciones cada vez más frecuentes, ya no son cada 28 o 30 días, sino que se acortan los ciclos. Y aparte de eso también aumenta la cantidad del sangrado y el tipo de sangrado, que puede también ir acompañado con coágulos, por ejemplo. Ahora eso es un signo o un síntoma a tener en cuenta y que sí nos tiene que llevar a consultar. Aparte de eso hay otros síntomas a lo que se le llama vasomotores, que tienen que ver con esta disminución de la hormona del estradiol, del estrógeno, y que está relacionado con pérdida de la libido, ¿verdad? Disminución con el deseo sexual. También tiene que ver con aumento, por ejemplo, de la sequedad vaginal. Tenemos mayor nerviosismo. Algunas mujeres pasan por síntomas de como insomnio o dificultad para conciliar el sueño. Qué bárbaro. También- Los calores que te dicen. Sí, eso se llama sofocos. Los sofocos son muy frecuentes en esta etapa, donde de repente, qué sé yo, la mujer está haciendo alguna actividad y de repente siente como un calor en todo el cuerpo. Eso le llamamos sofocos y son los síntomas previos al inicio de la menopausia. Ok, o sea, todo eso puede suceder en los 4 a 5 años, más o años menos, antes de la menopausia. ¿Y con la menopausia en sí siguen vigentes estos síntomas o Sí. van bajando? Porque estoy escuchando lo que vos estás diciendo son síntomas médicos reales, no Sí. es que la persona se hace nomás de la argel y digo que pucha, qué increíble Sí. todo lo que pasa a la mujer y el bullying que se recibe porque así bajando, ya está en la menopausia, seguro ya está con su menopausia. O sea, Síntomas de menopausia los, tiene. los hijos mismos, de repente en la casa que le hacen el bullying a la mamá, claro, porque está menor que ya está ya con su menopausia, ¿verdad? Y es como que usamos de una forma tan normal algo que implica verdaderamente cambios en la persona, que para quien padece mismo también ha de ser, viste, cuando ni vos no te aguantás, no sabes ni por qué, y tiene que ver con eso. Claro, no, es que subestimamos pues el tema de las hormonas, que pensamos, ella es nomás así porque ella quiere, pero en realidad hay igual todo que antes de proceso menstruar, Y todo que lo uno está demás sensible también. ¿Cierto? O sea, Totalmente, y es en cierto. realidad, el cambio hormonal que por lo que pasa en la mujer es terrible. Totalmente. Y muchas veces en la consulta eso se exterioriza solamente haciéndole las preguntas directas a las mujeres. O sea, la mayoría de las mujeres de esa edad realmente no acuden al consultorio por disminución de la libido, por ejemplo, o porque tiene sequedad vaginal, sino que en realidad va por otros síntomas o para control ginecológico y vos tenés que como que inducirle a que te tirarle la diga lengua. eso, sí. Y se puede una Ya vez sabés, que- luego seguro. Sí, y una vez que vos inducís, o sea que yo ahora induzco ese tipo de Pregunta. conversaciones, ahí es como que la mujer Se se abre, abre claro, y dice, claro. sí doctora, eso es lo que realmente tengo, resequedad vaginal, ya no tengo ganas de estar con mi marido y eso es un problema Y eso se actualmente en puede mi pareja, entonces, ¿cómo? Si se puede tratar eso, o sea, hay Sí. esperanzas de mejorar, porque al final hablamos de calidad de vida también, ¿verdad? Totalmente. Y se puede mejorar esos síntomas que estás mencionando. Sí, se mejora con algo que se llama terapia de reemplazo hormonal. O sea, básicamente es reponer al cuerpo lo que ya no está Perdió. produciendo, que es el estrógeno. Y en algunas mujeres que todavía tienen útero también hay que reemplazar otra hormona que es la progesterona. Entonces son dos hormonas realmente las que utilizamos como terapia de reemplazo hormonal. Eso es con anticonceptivo, doctora. Al inicio se puede hacer con anticonceptivos en mujeres que están en la perimenopausia, las que todavía no entraron en menopausia, pero por ejemplo si ya están en el climaterio donde están sintomáticas, podemos utilizar algunos anticonceptivos que están indicados para ese grupo de pacientes. Se puede usar y después pasar a lo que es la terapia de reemplazo hormonal clásica, donde son otras formas de presentaciones de la hormona. Y para algunas mujeres puede llegar a ser más grave estos síntomas de lo que estaba hablando. Quizás no sé si en la premenopausia, ya en la menopausia en sí, ¿qué cosa podemos mencionar que no es normal que te esté sucediendo o tenés que acudir a un profesional en todo ese proceso luego? ¿O qué recomiendan, doctora? Una vez que se dé este cese definitivo de las menstruaciones, por ejemplo, un síntoma muy importante que a la mujer sí o sí le tiene que llevar a consultar es que vuelva a tener la menstruación. Eso Si no un año puede ya no ocurrir. menstruó, Sí. de repente le viene la menstruación, ahí hay que... Eso es un signo demasiado importante y ¿Por qué, doctora? lo que ¿Qué puede tenemos que descartar es que no sea un cáncer de endometrio. El síntoma más importante del cáncer de endometrio es la menstruación
en la posmenopausia. Entonces, todo sangrado de la posmenopausia es igual a hacer un estudio de endometrio que se hace con una biopsia endometrial, porque es igual a cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario. Wow. Entonces, eso le tiene que llevar sí o sí a la paciente Y- a la consulta. ¿y No cómo importa son? que haya sido hace 2 años, hace 10 años la menopausia, la paciente nunca más tiene que tener un sangrado Ya vos. después. ¿Y cómo son esos sangrados, doctora? ¿Es como un periodo normal o te viene una sola vez? ¿Viene muchísimo? Pueden ser sangrados similares a una menstruación, o sea, abundantes, o sangrados más bien como manchados. Ninguna Ok. de las dos, ninguno de los tipos de sangrado es normal. Qué después de la importante menopausia. eso que Sí. mencionas, ¿verdad? Porque de repente uno piensa que como ya menstruaste toda la vida y por ahí quedó algún restito, Claro. de repente pum, te viene y había sido, podría ser. Pero igual eso traería seguramente otros síntomas también, ¿verdad? Porque Un dolor, ¿verdad? Porque creo que duele El cáncer de mucho. endometrio realmente no tiene síntomas No. que no sea el sangrado irregular. Ah, mira un poco. Y es casi seguro si después de la menopausia te sangra que sea cáncer. O sea, el porcentaje realmente varía entre lesiones precancerosas, lo que se llaman hiperplasias endometriales, que son como lesiones previas, o puede ser un cáncer de endometrio, pero nos movemos en esa gama. Qué bárbaro. Y sobre la endometriosis, ya hablamos una vez de esto, pero bueno, siempre es importante volver a recordar porque nos puede agarrar a todas las mujeres en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad? Ya sea cuando una está menstruando o cuando ya está en la menopausia, igual puede darnos. Y dijiste que no muestra síntomas en general, Sí. y se recomienda que nos hagamos este estudio cada cuánto o solamente si es que tenemos este sangrado raro. Normalmente, dentro de lo que implica el chequeo ginecológico anual, uno de los estudios que realizamos anualmente al menos es una ecografía transvaginal. Ecografía Sí, en transvaginal. esta ecografía transvaginal, aparte de evaluar cómo están los ovarios y que no haya algún tumor o masa a ese nivel, también le miramos al útero. Y dentro del útero hay una parte, la parte más central o la capa más interna del útero que se llama endometrio. Y este endometrio tiene una medida límite en la menopausia. Y entonces es esa medida la que nos podría marcar si tenemos algún riesgo para esta enfermedad o lesiones precancerosas. Entonces, una de las formas de detectar, digamos, a tiempo, como dijo hace rato, es hacer nuestros controles justamente ginecológicos anuales, independientemente de que ya estemos o no en menopausia. O sea, la menopausia no es igual a dejar de hacer los controles ginecológicos, sino que es el momento donde con más importancia tenemos que darle a este tipo de controles, porque la mayoría de los síntomas, sobre todo ginecológicos, no dan otros síntomas tipo dolores, por ejemplo, o crecimientos tumorales. Son muy raros ese tipo de síntomas en las patologías ginecológicas. Como lo que tenemos, bueno, creo que les pasa a muchas mujeres que el hecho de que ya le venga la menopausia es ya. Me Estoy liberé. libre, Descanso. me liberé, ¿verdad? Sí. Es el pensamiento de muchas mujeres. Sí. Y no, por lo que está diciendo vos, no, a partir de ahí hay que hacerse también siempre los controles anuales, ¿verdad? Totalmente. Para cerrar entonces, Sí. Doctora, todas las mujeres tenemos que hacernos anualmente nuestros controles, que implica es el PAP, decime vos. Ecografía. El control ginecológico anual implica el estudio de cuello uterino, que es un PAP, y la colposcopía, un frotis y cultivo de secreción vaginal, una ecografía transvaginal, dependiendo de la edad, o una ecografía mamaria o una mamografía, si ya estamos por arriba de los 40 años, evaluar algunas hormonas, como por ejemplo una de ellas muy importante es el de la glándula tiroides, y según esos resultados evaluar otras, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la rutina sería eso. Buenísimo, lo que no tenía era el transvaginal, la ecografía transvaginal. Siempre era solamente, o sea, no es lo que yo me hago, son el PAP y La ¿cómo se llama? colposcopía La y el cultivo de colposcopía, secreción vaginal. claro, y ahora le vamos a sumar entonces también. La única forma de saber si tenemos algo en los endometrios sería con Sí, con el estudio de cuello, que es el PAP y la colposcopía, podemos Ya sé. evaluar el cuello del útero, que es Sí. lo que vemos nosotros al hacer la especuloscopía. Sin embargo, lo que esté por arriba, por dentro, en la cavidad abdominal, la única forma de evaluar eso es haciendo una ecografía o abdominal en mujeres que, por ejemplo, no iniciaron relaciones sexuales, o en las que sí, una ecografía transvaginal, que es la mejor forma de evaluar ovarios y el útero. Qué importante, qué gusto charlar No. contigo, doctora, de verdad.